Feliz Día del Presidente y Semana del Presidente. Mantener. Hold. Pues sí, ya lo habéis visto, ¿eh? No lo digo yo, lo dice una caricatura de Trump. A lo mejor a Trump no me lo creería, pero a la caricatura yo creo que sí. Pero como habéis visto, hay una flecha roja, ¿eh? Traigo también estadísticas negativas para que las veamos hoy. No vayáis. Os voy a enseñar antes de nada, antes de que vayáis, por favor, una gráfica. A ver si se ve bien, ¿vale? Esto no es ni del SP500 ni nada, ¿eh? Esto son las visualizaciones que tengo yo en YouTube. Como siempre, pongo lo interesante al principio y después ya la gente pues ya no se queda. Voy en caída. YouTube se queja de esto, pero como sabéis, a mí me da igual, yo seguiré haciendo así, ¿de acuerdo? Lo importante lo pondré al principio y todo lo demás es pues para informar de por qué pienso así, ¿de acuerdo? Ya lo habéis visto. Mantener de momento. Por lo menos por sentimiento de mercado, ¿eh? Como siempre, hay que mirar por los niveles del SP500. Pues mientras no baje de ese 1800, en 1780, no debería pasar nada. Si pierde eso, que ahora estamos en 6850 más o menos, o 6820, lo he estado viendo esta tarde, bueno, pues tenemos la posibilidad de caer a los 6500. Los 6500 es la zona clave. Si los pierde, eso sí que podría ser muy peligroso. Dependerá cuando lleguemos allí, si es que llegamos, cómo está el sentimiento de mercado. Pero mientras eso no ocurra, de momento no tenemos nada de que preocuparnos, como veréis a continuación. Como digo, repaso rápido y después unas estadísticas que me parecen interesantes. Unas positivas y otras negativas. El Fear and Greed, momento, voy a actualizarlo por si acaso ha cambiado algo. Nada, sigue en nivel 40, un poco de miedo, aunque es prácticamente neutral, ¿de acuerdo? O sea, yo hasta que no baja de 25 no lo considero miedo, la verdad, y hasta que no baja de 10 no lo considero extremo miedo, ¿de acuerdo? Entre 25 y 75 me parece totalmente neutral. Aquí, para el corto plazo a lo mejor, pero para el largo plazo, que es lo que a mí me interesa, eso es neutral, ¿de acuerdo? Y ya está. Después la encuesta a AAI, bueno, ha bajado sobre todo los neutrales, los negativos repuntan, eso puede ser interesante sobre todo para estas próximas semanas, para que el mercado no caiga mucho. Cuando hay miedo, ya sabemos que todo el mundo está fuera y entonces pues cuesta más que el mercado caiga o que caiga muchísimo. Es la idea que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Cuando hay mucha euforia, el mercado cae y sigue habiendo euforia, es peligroso. Si el mercado estamos en máximos históricos prácticamente y tenemos algo de miedo, es porque, bueno, pues eso, pues hay mucha precaución, mucha gente pues que está fuera y se está mirando los toros desde la barrera y ya está. Y mientras haya ese miedo, pues es difícil pues que haya una corrección muy, muy, muy grande. Entre un 5 y un 10, ya lo he dicho siempre, cada año veremos alguna. Pero de un 15 o un 20 debería haber mucha euforia para que eso pasara. Y que además perdiera los niveles que tiene que perder el mercado, ¿eh? No porque haya euforia solo ya tiene que caer. Eso, la euforia sirve para seguir subiendo. Vamos a ver el VIX, lo voy a actualizar. Bueno, lo voy a poner más grande. Hoy sí que me acuerdo. 19,70, hoy nos está dando un sustito, ¿no? El mercado está cayendo más de un 1%, o a ratos va cayendo un 1%, un poco menos, pero bueno, un pequeño susto. Como veremos después, puede ser normal. El lunes es festivo en Estados Unidos, es el Día del Presidente. Ya lo habéis visto en el pequeño vídeo, en la pequeña caricatura. Y esto, como veréis, las consecuencias no suelen ser muy buenas. Tanto los jueves y viernes de la semana como la siguiente semana, bueno, hay mucho rojo, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Bueno, la encuesta Naim ha bajado un poquito más, creo que la semana pasada estaba en 84, sí, casi, 90, casi 85, ha bajado un poco a 80, no es nada grave, grave es pues, que estuviera a 110 y esto estuviera cayendo, no es el caso, ¿de acuerdo? Y aquí podemos buscar entradas cuando esto baja de 20, mientras no baje de 20, pues el indicador nos dice poco, la verdad. Bueno, esto ya sabéis que esto es algo que me estoy preparando yo y de momento no nos está avisando de nada. El ratio put and call, neutralidad absoluta, tanto en la media de 10 días como la diaria, el valor diaria en 1,01. Nada, tranquilidad de momento en las opciones, tanto put como call,
muy igualada, por lo tanto el mercado de momento no está en extremos. Esto vamos a actualizarlo también. El ratio bullish, más del 60%, bueno, casi el 60% de las acciones de S&P 500 en tendencia alcista de corto plazo. Veremos una diapositiva, una gráfica sobre esto de Grant Hardwich. No de esto, pero para que veamos que el mercado no está tan mal, ¿de acuerdo? Aunque tengamos miedo y nos vendan, de momento nos vendan mucho miedo. Así que de momento bien, incluso el S&P 500. La línea AD hoy está recortando un poquito, pero está en máximos históricos, nada que tenga que asustarnos o hacer que pensemos que esto puede ir para abajo. El AD a casi 95, por lo tanto el impulso sigue fuerte, sigue alcista y sin problemas de momento, ¿de acuerdo? El S&P 500, el Equal el Index o el Equal Weight, ¿de acuerdo? Es que yo siempre digo ponderado y en inglés se dice Equal Weight. También máximos históricos, hoy retrocediendo un poquito, es normal, ¿no? Después de un pequeño impulso, pero nada que deba asustarnos tampoco, ya habéis visto, es que está todo muy neutral, e incluso la AAI un poco de miedo. Por lo tanto, es que no hay nada que nos haga sospechar que el sentimiento del mercado está muy eufórico para vigilar y tener precaución, y tampoco para entrar en cascada. De momento es estar tranquilos, estar pues, manteniendo el que tenga posiciones y ya está, no hay más. Vamos a por las estadísticas. Esta es la que decía de Grant Hardwich, no sé si lo pone. Sí, aquí, Grant Hardwich, que no... Esta gráfica es el porcentaje de acciones de cada índice que hay aquí, el S&P 500, el S&P 400 Mid Cap, el S&P 600 Small Cap y el Nasdaq 100. Y el porcentaje de acciones que está por encima de la media de 5 días, de 20, de 50, de 100, de 150 y de 200. ¿De acuerdo? Vemos que el S&P 500 hasta el 68% de las acciones está por encima de su media de 200 días, o sea, una media fuerte y estábamos por encima. El Small Cap un 70% y el Mid Cap de 400 un 72%. O sea, la mayoría de acciones de estos tres índices, o sea, 1.500 empresas, están por encima del 70% de media, por encima de su media 200. El Nasdaq sí, ya lo dijimos la semana pasada, el sector software está sufriendo bastante, el tecnológico no tanto, es más el software, a lo mejor Nvidia, Taiwan Semiconductores, todo esto de chips está funcionando bien. Lo que no está funcionando también es todas las empresas de software, y ahí es donde pues estamos viendo el desajuste este del Nasdaq. Y en el Nasdaq, aún así, en el Nasdaq 100, el 51% de las acciones, o sea, más de la mitad del Nasdaq, está todavía por encima de su media de 200 días. Ya lo dijimos la semana pasada, el anterior, estamos viendo una rotación y bueno, y aquí se puede ver 1.500 acciones de estos tres índices y la mayoría por encima de su media de 200, y sí, el sector tecnológico, el sector sobre todo software, pues está funcionando un poco mal. También un poco el financiero, pero bueno, todavía no tanto. El software es el que se lleva la palma ahora mismo. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer, bueno, esto lo vimos hace unas semanas, que fue el 19%, ahora ya es el 19,7% y todavía pues Market Stats nos lo ha acotado un poco más. ¿Qué ocurre cuando más del, bueno, o casi el 20% de las acciones, o más del 19,7% de las acciones, están en su máximo de 52 semanas, en su máximo anual? Pues a un año vista, pues siempre que ha ocurrido esto, hasta el día de hoy, a un año vista ha sido positivo. Y con una media de un 15%. Ya vimos esto de las medias en otro vídeo, hay que tenerlo un poco con cuidado, pero bueno, que está bien, o sea, es un dato más o menos positivo. ¿Que hay años que no son del todo buenos? Sí, pues es verdad, hay años que no son del todo buenos, pues, pero bueno, un 7%, un 5% no deja de ser una subida. Hay años malos siempre, pero cuando ocurre esto, normalmente, hasta el día de hoy, siempre ha sido positivo, y es una cosa pues a tener en cuenta. Otra cosa que ocurrió ayer, esta es la misma, esto. Ayer el S&P 500 bajó un 0,3%, ¿vale? Pero más de 100 acciones, esto lo traje la semana pasada, lo que pasa es que pasó el día 4 y volvió a pasar el día 10.
¿de acuerdo? Entonces, pues lo vuelvo a traer para que veamos que sigue como el mercado sigue fuerte. Más de 100 acciones están avanzando dentro del SP500. Cuando ocurre esto, pues ya vimos que a un año vista solo ha habido un año negativo, ¿de acuerdo? A 12 meses, un año negativo. Y el drawdown máximo tampoco ha sido muy grande. El primero sí, un 21%, pero los otros, bueno, aquí hay un 17%. Esto ya es una corrección importante. Bueno, fue en el 2018, ya sabemos que ahí hubo un problemilla a final de año, pero todos los demás, pues bueno, son años bastante normales. En 12 meses que solo caiga un 1,20% máximo, mentira. El máximo es esto, un 10%. Esto es el mínimo que tuvo en el año, perdón. Y el máximo drawdown, un 10%. Lo que, bueno, viene a confirmar lo que decía al principio, entre un 8 y un 10% que caiga cada año es prácticamente normal. No deberíamos asustarnos por eso. ¿Qué más tenemos? Esto ya empieza a ser datos negativos, ¿de acuerdo? Todas las cuatro dibujos o gráficas que os traigo ahora son negativas. Esto es a los primeros 28 primeros días de mercado, la diferencia entre el RSP, o sea, el Equal Index, el Equal Weight y el de Capital Weight, y el SPY, ¿de acuerdo? ¿Cómo está avanzando? En este año, en el 2026, los primeros 28 días, ha mejorado el RSP sobre el SPY un 4,7%. Solo ha habido 3 veces que ha superado el 2%, que ha sido en el 2008, y ya sabemos cómo acabó. Ha sido en el 2019, que aquí en el 18 sí que estuvo mal, pero en el 19 funcionó muy bien. Y ha sido en el 2022, y ya sabemos cómo funcionó en el 2022. Por lo tanto, esto, bueno, pues hay que tener un poco de precaución y un poco de ojo. ¿De acuerdo? Es algo a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando ha pasado esto y ha habido la diferencia, se ha hecho más grande, pues esto quiere decir que el SP500 quizá no vaya a funcionar muy bien. Es verdad que solo son 3 datos, es muy poca cosa, pero bueno, es una cosa a valorar y a tener en cuenta. Hay que tenerlo todo en cuenta. Después ya cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo aún así, en sentimiento de mercado, creo que estamos en mantener y no voy a hacer nada del otro mundo con mi cartera. Mañana viernes y 13, ¿de acuerdo? Pues Ryan Detrich nos trae una tabla de qué ocurre cuando cae en viernes 13. Cuando cae en enero, en febrero, marzo, ¿vale? En febrero se ha dado 13 veces, mañana será la 14ª. Y resulta pues que no está funcionando muy bien. Solo el 38% de los viernes 13 de febrero han sido positivos, ¿de acuerdo? Y una media del 0,4. El peor ha sido en noviembre, con mucha diferencia. Solo el 35,7% de los años en noviembre que cayó viernes 13 fueron positivos, o sea, muy poco, un tercio aproximadamente de los días, y además con una caída media de un 0,50. O sea que los viernes 13, según en qué mes, no son muy buenos. En marzo, por ejemplo, son geniales. Pero bueno, estamos en febrero, por lo tanto, mañana no debería ser muy bueno. Confirmando un poco esto, Almanac Trader, Jeffrey Hirsch, nos trae qué ocurre en el Dow Jones, en el SP500 y en el Nasdaq los 2 días antes del Día del Presidente, ¿de acuerdo? El Día del Presidente, ya he dicho, es el lunes, es festivo. ¿Qué ocurre los 2 días antes, el jueves y el viernes antes del lunes del Día del Presidente? Pues como veis, vemos mucho rojo. Sobre todo históricamente, desde el año 90 hasta el 2010, muchísimo rojo. Después, desde el 2011 hasta el 2025, se han normalizado. Y aquí, esto para que lo veáis después, yo lo paso rápido y después vosotros pues paráis el vídeo y lo veis más tranquilamente. Esto que está blanco es la media total, o sea, son medias negativas estos 2 días, o sea, tanto mañana como pasado, en principio son medias negativas de funcionamiento, sobre todo el viernes. El jueves debería ser positivo, hoy no creo que sea positivo, pero bueno, tenemos días de 1,70, 2,88, bueno, el SP500 solo. 2,12, 1,38, 1,34, 1,30, hoy va a acabar por ahí, ¿de acuerdo? Tenemos días así. Mañana, en principio, debería ser muy negativo, pero sí que es verdad que los últimos años, desde el 2011 hasta el 2025, es la media esta de aquí abajo. Y no es tan negativo, ¿de acuerdo? Así como la media total desde el 1990 hay 14 días positivos y 22 negativos, desde el 2011 hay 10 positivos y 5 negativos. O sea, los últimos años no ha funcionado tan mal, aunque los 3 últimos, o los 4 últimos, perdón, han sido negativos. Por lo tanto, podríamos esperar que mañana también fuera negativo. De ahí la flechita roja, ¿de acuerdo? De que nos enseñaba Trump de que esto iba a caer.
Y ya para acabar, la última de Blue Kit, ¿de acuerdo? Que es, ¿qué pasa en la semana presidencial? O sea, la semana que viene, la semana presidencial, ¿qué ocurre con el mercado? El lunes a la fiesta, pues de martes a viernes, ¿qué es lo que ha ocurrido en los años desde el año 2000? Tanto en el Dow Jones como en el Russell, en el Nasdaq, el SP500, el oro, la plata, y después los ETFs, o sea, los sectores, perdón, los sectores con sus ETFs respectivos de cada año. Como podemos ver, la semana también parece negativa de media en todos los índices, en los 4 índices. Sí que es verdad que se salva un sector, bueno, el oro y la plata se salvan, y los sectores, bueno, se salva un poco el real estate. Todo lo demás, bueno, un 0,30 materiales y energía, que es lo que está funcionando bien ahora, además, qué casualidad, y ya está. Es lo que hay. Y todos los demás, pues financiero, bastante mal esta semana, sector de comunicaciones, bastante mal, y bueno, consumo discrecional mal, y consumo defensivo neutral, un poco bien, 0,02, neutral. Y tecnología mal. O sea, la semana que viene, a priori, también podemos esperar datos negativos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que más rápido imposible, y eso que os he traído muchas cosas. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.